Buenos días. Esta mañana nos toca el capítulo 2 del Evangelio de Mateo y el título de la lección es Jesús es reconocido como Rey. Jesús es reconocido como Rey. Cubre todo el capítulo 2 del Evangelio según Mateo. El verso de memorizar es el capítulo 2, versículo 2, donde dice: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La aplicación o el objetivo de esta lección es que el estudiante sea lo suficientemente sabio para reconocer que Jesús es el Rey de su vida. Amén, amén. Vamos a leer el texto del capítulo 2. Voy a permitirme leerlo todo para que tengamos una idea clara del contenido. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El verso 14 añade: y él, José, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate
toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien, es un capítulo bien informativo acerca de lo que sucedió en el tiempo en que el Señor Jesús había nacido, después que había nacido. Él fue reconocido como rey, y nada menos que por hombres de alta categoría. Esta palabra donde dice acá que vinieron del oriente, en el verso 1, del oriente a Jerusalén unos magos. Esta palabra actualmente significa como personas que se dedican a la magia, que hacen trucos y cosas así por el estilo, pero en el contexto bíblico, esta palabra quiere decir personas que son bien instruidos en arqueología, en historia, en astronomía, personas muy instruidas que eventualmente llegan a ser hasta reyes también, líderes de las naciones. Y esta es la clase de personas que venían desde el oriente. Se supone que es Asiria, Babilonia, lugares lejísimos de más de 1000 kilómetros de distancia. Se calcula que este viaje le tomó a estas personas por lo menos unos 2 años, desde que vieron la señal de la estrella, de que había nacido el Señor Jesús, hasta que llegaron la guía de esa estrella especial de Dios para guiarlos en el camino hasta que encontraran la casa en Belén. Dice la Biblia que le tomó por lo menos 2 años el viaje, ¿verdad? Es un hecho que estos hombres, posiblemente ellos mismos eran reyes, venían acompañados de un pelotón de soldados, criados, asistentes. Podemos imaginarnos, era una caravana inmensa. Para que se tomara 2 años, eso quiere decir que traían carruajes, vagones llenos de utensilios para cocinar, enseres de distinta clase, bancas, sillas para sentarse, enseres para dormir, ya dijimos para cocinar, ¿verdad? Y otras tantas cosas que estas personas importantes necesitaban para este gran viaje, ¿verdad? Ahora, que se tomara 2 años venir a buscar al rey de los judíos que había nacido, y por un ratito nada más verlo, adorarlo y ofrecerle sus tesoros, sus regalos que traían para él, y regresarse y tomar esto otros 2 años más, 4 años para venir a mirar al rey de los judíos que han nacido. Hermanos, qué privilegio, qué grande enseñanza tenemos acá
estos hombres sabios, importantes, gentiles, no son ni siquiera judíos, que venían ellos a buscar al Señor Jesús. Amén. Y si ellos hicieron eso, usted, por supuesto, igual que ellos, debe de arrodillarse, venir delante del Señor Jesús, caer a sus pies, arrepentirse de sus pecados, recibirle y reconocerle como el Salvador, como el pastor y como el Rey, como está en ese orden progresivo descrito en el libro de los Salmos. Salmo 22 nos presenta al Señor Jesús como el Salvador, Salmo 23 como el pastor de las ovejas, que somos nosotros los hijos de Dios, y el 24 como el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. No solamente de esta tierra, pero también del cielo. Gloria al Señor. Así pues que esta pregunta, ¿de dónde nació el Rey de los judíos? Es una pregunta penetrante, intrigante para Herodes y para el resto de su comitiva, para toda la gente. Este hombre se puso enojado, según dice acá, apenas oyó esa pregunta. Dice que se turbó por esta pregunta, ¿verdad? Porque este hombre Herodes, Josefo y otros historiadores judíos nos dicen, ¿verdad?, que era un hombre sumamente cruel. Había inclusive asesinado a su misma madre, parece que a un hermano de él también, por celos, por intrigas, por temor. Parece que padecía este hombre de paranoia o algo así, porque no quería que nadie le objetara su reinado o que le quitara su posición de rey que tenía. Pero esta palabra de ser rey de Judea, recordemos que Judea, pues, el pueblo de los judíos estaba bajo el imperio romano. En ese tiempo, el César, ¿verdad?, era el rey de todos los demás reyes ahí. Era una política de Roma que los reinos que conquistaban y que dominaban, él permitía que cada pueblo, cada lugar tuviera su propio rey, su propio gobernador, para mantener a la gente en paz, tranquilos y evitar violencias y guerras y todo lo demás, ¿verdad? Lo que tenían que hacer es estas regiones, estas comarcas, pagar impuestos, a contribuir, por supuesto, al reino de Roma, ¿verdad?, y enviar todos los tributos a ellos allá. En ese sentido, pues, él era el rey, pero él ni siquiera era un judío. La historia nos dice que él era un edomita o un idumeo, ¿verdad? Él venía de Edom, de la tierra de Esaú, ¿verdad? No exactamente de Jacob, ¿verdad? Así pues que él no era ni siquiera un judío, pero él había ganado esta posición delante del César, delante de Roma, con intrigas, con mentiras y posiblemente hasta con dinero también, para ganarse esa posición, ¿verdad? Pero aquí podemos mirar, pues, sí que, como fue citado, que ya lo leímos, en Miqueas capítulo 5, verso 2, donde dice claramente, ¿verdad?, que los escribas, los hombres del pueblo judío que conocían las escrituras, cuando oyeron esta pregunta, ¿dónde había de nacer?, entonces le contestaron, sí, según está escrito en Miqueas 5:2, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sí, amén.
Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Esto centenares de años atrás había sido profetizado de que un día el rey de reyes, señor de señores, nacería y que sería enviado por Dios mismo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento tenemos eso. Hay una escritura en Segunda de Samuel. Vamos a mirarla en 2 Samuel, capítulo 7, versos 10 hasta el 17. 2 de Samuel, capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 7, versos 10 al 17, dice así: Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y dice el verso 11 de 2 Samuel capítulo 6, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá, de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es una profecía de Natán, el profeta, a David, que le está diciendo, ¿verdad? Que de su linaje, de sus lomos, descendiente de él, vendría este rey, puesto por Dios mismo, ¿verdad? Y es, por supuesto, probado en el libro de Mateo, como ya miramos, ¿verdad? Así que él tiene todo derecho de ser el rey, por genealogía y por profecía. Está bien demostrado, está bien propuesto la tesis, sí, de que el hecho de que de veras él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. En los versículos más adelante, vamos a leer en el versos 9 en adelante. Dice así, que por supuesto, una vez que recibieron la información de los escribas que le dijeron, no es aquí en Jerusalén, no es en ninguna otra parte, pero es en Belén de Judea, entonces ellos se dirigieron a ese lugar. Ya estaban bien cerquita, parece que era quizá una distancia como unos 10, 11 kilómetros de ahí de Jerusalén, llegar a Belén. Pero lo que pasa es que ellos de alguna manera perdieron la visión de la estrella que les venía guiando día a día, noche a noche, y se les perdió la estrella, y por eso vinieron para averiguar, para inquirir en Jerusalén delante del rey. Ellos daban por sentado que Jerusalén, todo el pueblo judío sabía que ya había nacido el rey de los judíos, ¿verdad? Pero mire cómo, a pesar de que la palabra de Dios había dicho todas estas cosas, ellos, y aunque leían las escrituras todos los sábados, sin embargo, ignoraban que ya el Señor Jesús había nacido, ¿verdad? Y aun cuando nació, ellos por su terquedad, por su obstinación, su incredulidad, hasta rechazaron
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta la actualidad ellos todavía están ciegos, pero un día van a reconocer que de veras Él es el Rey que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Los versículos siguientes dice acá, comenzando con el verso 9 en adelante. Ellos habiendo oído pues al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Así pues que estos hombres sabios, estos magos o este tipo de reyes que venían de tan lejos, dice la palabra de Dios que ellos llegaron a la casa, en el verso 11. No es en el pesebre. Esa idea de la construcción o diseño de pesebres que hacen, que están los animales y está la cajita ahí con paja donde acomodaron al niño para nacer, y están también los reyes adorándole y ofreciéndole regalos junto con los animales que están ahí en el pesebre. Eso es completamente equivocado. Eso es incorrecto. La palabra de Dios dice que ellos no llegaron al pesebre, pero ya estaban en la casa. Según los cálculos era, cuando apareció la estrella, dice la Biblia así, que cuando ellos llegaron, por eso se calcula que esto se tomó 2 años para estos reyes magos llegar hasta donde estaba el Señor Jesús, porque cuando llegaron donde estaba el niño, ya tenía 2 años de edad y ya estaba en la casa. Y dice que este chiquito, pequeñito, posiblemente estaba de pie, posiblemente estaba sentado, no se sabe, pero ya en el momento que lo identificaron, cayeron de rodillas delante de él y lo adoraron. No dice la Biblia, los adoraron a los dos, ¿verdad? Como a su madre María y a él. No, es directamente y exclusivamente al Hijo de María, al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ellos le adoraron, se inclinaron hasta la tierra, haciéndole la reverencia que Él se merece. Amén. Qué cosa más linda, qué preciosa experiencia tuvieron ellos. Y dice que al ver esta estrella, ellos, por supuesto, ya tuvieron gran gozo, y lo expresaron también cuando llegaron a la casa y le dieron sus regalos que le traían. Es un hecho, hermanos, que estos regalos eran de gran valor, era de gran precio, porque era incienso, oro y también mirra. Esto era de gran valor, y es un hecho que, como Dios sabía, también que el rey Herodes, por su intriga, por su odio hacia su hijo Cristo Jesús, instigado por Satanás, que él iba a querer matarlo, ¿verdad? Él mintió cuando dijo, indaguen, y luego vienen y me dicen, ¿verdad? Para yo ir a adorarlo también. Dios, que sabe todas las cosas, que este hombre iba a concebir esta idea, porque él ya mismo lo había profetizado, y Dios sabe todas las cosas antes de que ocurran, por supuesto, miles de años antes de que ocurran. Y entonces, por eso estaba profetizado ya en el libro de Isaías, capítulo 35, y en el Oseas, capítulo 11,
¿verdad?, que este hombre malvado enviaría a sus soldados para matar a todos los niños de 2 años de edad hasta los recién nacidos, ¿verdad? Fue una cosa horrible que sucedió. Pero como el Señor Jesús sabía todas esas cosas, entonces Él vino y proveyó suficiente dinero, suficiente recursos económicos, porque José y María tenían que salir inmediatamente de ahí, de donde estaban, para que fueran hasta Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? 1 año, 2 años, 4 años. La Biblia no nos dice, pero hasta que murió el rey Herodes, que quería matarlo, ¿verdad?, y otros también. Entonces, cuando ya era seguro que ellos podrían regresarse, el ángel Gabriel vino y les dijo que sí, ya podían regresarse. Pero todo ese tiempo, ellos que iban a vivir en Egipto, alquilar casa, comprar comida, comprar sus muebles, etcétera, etcétera, todo lo que necesitaban, Dios les proveyó por medio de estos reyes que vinieron a adorarle y vinieron a ofrecerles todos estos regalos tan preciosos. Qué lindo es cuando hablamos de la providencia divina, ¿verdad? Como Él ha hecho eso a través de los siglos. A todo su pueblo Israel, a los hombres de Dios y mujeres de Dios, a sus iglesias también, el Señor Jesucristo ha provisto anticipadamente. Él ya sabe por todo el peligro, todas las carencias o necesidades que va a pasar su pueblo, y por eso Él suple todo lo que necesitamos. Gloria sea a su nombre. Amén. Para concluir, quisiera leer aquí algo, tal vez debemos de leer un poquito más acá. Ya cuando dice acá que en el versos 14 en adelante, que José tomó el niño y se fue, ¿verdad?, con su madre, y se largaron para Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y aquí tenemos el pasaje de Jeremías, capítulo 35, donde dice, en cumplimiento de esa profecía: voz fue oída en Ramá, dice, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y en los versículos siguientes, pues, aprendemos que Dios siguió dando el mensaje a José cuando era tiempo apropiado para regresarse, y como el verso 22 dice que oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vivió en Nazaret, porque también estaba escrito que él sería llamado Nazareno, ¿verdad? Y como todas estas cosas, pues Dios las sabía anticipadamente, y por eso todas estas profecías se cumplieron con el Señor Jesús. Una cosa que podríamos pensar ahora también es, como dice acá en nuestra revista trimestral, como palabra final, este relato tan triste nos deja admirados, asombrados de cómo los soldados podían llevar a cabo una orden así, de matar a tantos
niños inocentes. Bueno, la maldad de los hombres ha sido tal que inclusive hasta en la actualidad eso es así. Hombres y mujeres, doctores, médicos, enfermeros, enfermeras que han estado por millones matando bebitos. Más bien son mucho más todavía lo que estos hombres criminales han estado haciendo desde hace tantos años, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, sí, que estas personas, por supuesto, van a tener que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Por esta horrible masacre contra los bebés. Hermano, qué lindo es saber que como hijos de Dios, por conocer la palabra de Dios, nos previene de esas cosas, ¿verdad? Nos estremece más bien. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad y que personas cometan tales cosas? Pero mire qué lindo que es, hermano. El ser redimido por la sangre de Cristo, el ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ser hijos de Dios. Nuestras conciencias están tan sensibles que nos duele más bien hasta matar un animalito, un pajarito, un animal, ¿verdad? Y mucho menos queremos cometer un crimen tan horrible contra un niño, contra una persona, ¿verdad? Y gracias al Señor por eso. Qué lindo es ser hijo de Dios, qué lindo es ser cristiano, que no somos capaces de, a veces ni de concebir, y no podemos entender por qué la atrocidad horrible de los pecadores les haga cometer tales atrocidades. Pero gracias al Señor, pues, que tenemos nosotros es toda esta información en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, nuestro Señor Jesucristo fue reconocido como el Rey. Y esta fue la gran pregunta que algunas personas le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Desde el principio hasta el final también. Acordémonos de Pilato, ¿verdad? Que él también le preguntó, bueno, ¿eres tú lo que andan diciendo toda esta gente, que tú eres el rey de los judíos? Y el Señor Jesús le contestó, tú lo has dicho, ¿verdad? Y claro que mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, dice, yo tendría quien venga y que me defienda, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo. Gloria al Señor por eso, mis hermanos, que el reino espiritual sí que el Señor ha establecido, es el rey celestial, el reino celestial. Y nosotros como iglesias nuevo testamentario del Señor Jesucristo, eso es lo que somos, ¿verdad? El reino establecido de Cristo Jesús. Y pronto, muy pronto Él viene y su reino político, su reino teocrático será establecido en todo el mundo. Y todos los reyes de la tierra le darán las riendas, los gobiernos de ellos, para que el Señor sea el soberano sobre toda la tierra, porque Él se merece la honra y la gloria. Él dio su vida por nosotros en el Calvario. Él fue sepultado, 3 días estuvo en la tumba y al tercer día, el día domingo, resucitó. Gloria al Señor. Que a Él sea la honra y la gloria. Y para nosotros el gozo, el privilegio de ser sus súbditos, de ser sus siervos, sus esclavos, que con gozo, con ahínco y con mucha gratitud les sirvamos hoy, mañana y siempre. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.